Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar toda esta semana con nosotros. Hoy tenemos un programa especial dedicado al tema de las pensiones. Lo hacemos una vez al mes en Matices, y hoy lo que queremos contarles, ustedes habrán en algún momento escuchado déficit fiscal. Aunque la palabra es muy técnica, esto simplemente quiere decir que el gobierno de la República gasta más de lo que ingresa a sus arcas, en términos muy sencillos. Es como si usted en su casa gastara más de lo que recibe de salario y tiene que estar viendo cómo financia ese huequito, y lo hace de diversas formas, o pide prestado, o de un momento a otro vende la lavadora, un mes. Bueno, eso se llama déficit fiscal. Y entonces digamos que esa familia guarda los ahorros de todas las familias del barrio. Y entonces eso más o menos es lo que hacen las operadoras de pensiones. En un contexto en el que hay un déficit fiscal, ¿cuánto puede afectar ese déficit fiscal los rendimientos de la plata, que es mucha, que usted dirige hacia los regímenes de pensiones, tanto los básicos como la Caja del Magisterio, como las pensiones complementarias, que también son obligatorias para las personas asalariadas? Este tema lo vamos a hablar hoy en Matices, pero voy a robarme unos minutitos. Vamos a ir hasta la Asamblea Legislativa volando no. Vamos a ir a través de las ondas radiofónicas a la Comisión Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica. Mario Barrenechea, el gerente general suspendido del Banco de Costa Rica, inició hoy a las 10:30 de la mañana su comparecencia ante esta comisión. A las 12:30 pararon, era necesario un almuerzo para todos, particularmente para algunos diputados que estaban muy emocionados con la comparecencia. También para el señor Barrenechea, que se limpiara un poco de sudor, porque realmente se le complicó mucho la comparecencia, y han regresado hace un momento. Nos estaban llamando algunos oyentes aquí a la cabina diciéndoles que la comparecencia les recordaba la tremenda corte, que lo dan a otra emisora, así que por favor no se recuerden de esas cosas. Pero realmente doña Patricia terminó diciendo hace un instante que le dijo a Mario Barrenechea que es un macho alfa, y otras cosas. Y bueno, esa es la realidad realmente de la gestión política de nuestro país. Una comisión legislativa que, sin embargo, avanza, asusada además por el tema de los acontecimientos. Pero bueno, voy a saludar a nuestros invitados. Les prometo que ahora vamos a ir un ratito más adelante, cerca del final del programa, si continúa la comparecencia legislativa. Catherine Campos es la jefa de comunicación y mercadeo de Benevital. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, ¿y usted? Bienvenida a un programa completo. Sí, ahora sí. Bueno, no por partes. Sí, por segunda vez. Por segunda vez, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por dicha. Bueno, gracias por venir hoy. Que Catherine estuvo con nosotros el miércoles, justamente dando la asesoría en pensiones para ustedes, y a don Melvin Garita, que es el coordinador de las mesas de negociaciones en Benevital. Don Melvin, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Voy. Ahora sí, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para abordar el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué? Les decía ahora a la gente que nos escucha sobre el déficit fiscal. ¿Por qué el déficit fiscal tendría algo que ver con las pensiones? El principal efecto que puede tener el déficit fiscal, esta necesidad de recursos del gobierno, básicamente el efecto que puede tener es esa demanda, esa necesidad de recursos, de liquidez, de dinero que tiene el gobierno, y empieza a buscarlo en el mercado, ya sea en el mercado financiero, en el mercado bursátil, donde están los puestos de bolsa, y para que la gente le dé recursos al gobierno, básicamente lo que hace es empezar a ofrecerle mayores tasas de interés. Esta competencia entre lo que necesita el gobierno y lo que necesitan las empresas y las personas en el sector privado para sus decisiones de inversión o de consumo, pues lo que hace es presionar las tasas de interés al alza. Y lo que ocurre con esto es que las pensiones nuestras están invertidas en una muy buena parte en instrumentos de deuda, títulos, valores, que tienen una relación inversa con las tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las tasas de interés suben, los precios de estos títulos tienden a bajar, tienden a generar una pérdida. Si alguien los compró en 100 y las tasas de interés suben, pues entonces el precio va a ser menos de 100 y va a bajar a 99, 98 o algunos niveles adicionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente que mi fondo de pensión vale menos. Entonces voy a contar con menos recursos a la hora de pensionarme si
me voy a pensionar en el muy corto plazo. Básicamente ese es, en términos generales, el principal efecto que al presionar el gobierno por esa necesidad de recursos, las tasas de interés, se golpea el valor de las inversiones que respaldan mi fondo de pensiones. Pero hay una característica, entiendo, los fondos de pensiones diversifican enormemente su cartera de inversiones para que el riesgo de que esto pase afecte, digamos que cuando usted agarra un balance general del año, usted no haya puesto todos los huevitos de la canasta en una sola inversión, sino que se diversifique para salir balanceado. Eso es en teoría lo que se espera. Sí. Sin embargo, el mercado bursátil costarricense es muy poco desarrollado, a pesar de que es el mercado de más desarrollado de América Central, o sea, de Panamá hasta Guatemala. Costa Rica tiene el mercado bursátil más desarrollado. Sin embargo, los instrumentos que se encuentran, donde puede invertir la gente, los administradores de estos fondos de pensiones, su dinero, hay muy pocas opciones, y básicamente se resumen a el gobierno de Costa Rica y al Banco Central. Entonces todos los recursos que están invertidos en colones básicamente están expuestos al riesgo del Banco Central y del gobierno. Sí hay una porción que se está invirtiendo en mercados internacionales donde se pueden ya aplicar estos principios de diversificación que mencionaba usted, Randall. Sin embargo, eso está circunscrito a esa parte que está en dólares y que los administradores están invirtiendo en mercados fuera de Costa Rica. Déjame abordarlo desde el punto de vista de mercadeo justamente. Catherine, ¿cuánto pesa? Vamos a ver, yo he visto y he escuchado historias de gente que se ha pasado de operadora por las más diversas razones. Es decir, porque la abordaron, me acuerdo al puro inicio, la abordaron en un centro comercial y entonces le dijeron, vea, que se pase esta operadora. Sí, ¿dónde firmo? Firmó y listo, ¿verdad? Esa es una de las opciones. La otra opción es que alguien fue a sacar un crédito bancario en otra institución y parte de los requisitos para darle el crédito era que se pasara a la operadora de ese otro banco, o no sé, hay unos que dan firma digital si llegas a tal monto. Es decir, son las más diversas razones. Pero realmente calará en la gente. O sea, la gente se sentará a decir, mira, ¿cuál me da mejor rendimiento de las operadoras de pensiones para decidir yo en cuál me voy a meter? Creo que la gente tiene poco conocimiento de esto, y usted dijo algo muy importante, ¿cuál me da mejor rendimiento? Pero no necesariamente tampoco tiene que ver con el mejor rendimiento. Usted corríjame la lógica. A ver, usted es especialista. Resulta que sí, efectivamente hay una cartera de inversión, y cuando nosotros enviamos el estado de cuenta semestral, viene atrás del estado de cuenta, viene un cuadrito donde dice cuáles son los sectores y los porcentajes en los que se está invirtiendo. Esto tiene que ver mucho con los movimientos de mercado que nos explicaba don Melvin. ¿Qué pasa? Que nosotros invertimos o nos vemos afectados por las variables de mercado, que son inflación, tasas de interés, ¿y cuál es la tercera, don Melvin? Y el riesgo emisor, digamos, el riesgo del instrumento que estoy comprando, del emisor. Entonces, tenemos estas variables, y entonces el hecho de trasladarse en un momento de una operadora a otra, aunque la otra tenga mejor rendimiento, no tiene que ver solamente con eso, porque puede ser que en el momento en que yo me traslade vaya más bien a perder, porque estoy materializando ese cambio, digamos, de una operadora a otra por una variable, como pasó ahorita, por ejemplo, cuando subió el tipo de cambio, se disparó, ¿verdad? Entonces, eso hizo que mejoraran o que más bien empeoraran algunas tasas de rendimiento de unas operadoras, nos pasamos, y la gente ve más bien un rendimiento negativo. Entonces dice, ¿por qué veo un rendimiento negativo si yo me pasé a donde había un mejor rendimiento de operadora en el mes? Pero eso tiene que ver, ya le digo, con cómo está compuesta la cartera y qué variables de mercado se están presentando en ese momento. Es muy complicado sacar una idea del rendimiento si lo reviso el mes que me llega, nada más. Sí, porque nosotros normativamente lo que podemos enviar o darle al afiliado es la tasa anualizada, o sea, es el promedio anual o histórico, claro, ¿verdad? Entonces, cuando la persona va y revisa sus tasas de rendimiento, dice, pero qué raro, si me están diciendo, me están reportando en mi estado de cuenta una tasa de rendimiento de un 8, por decir algo, y yo no veo que me haya ganado un 8, no, es que eso es un promedio anual. Okay. ¿Verdad? Entonces eso es importante también. ¿Y por qué esto tenemos que mostrarlo así? Bueno,
porque estamos hablando de fondos a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la idea también de que la gente conozca de estos temas? Que tomen en cuenta que hay variables de mercado que en el momento pueden afectar las tasas, y aquí la gente eso le genera mucho estrés, ¿verdad? Porque dicen, bueno, estoy perdiendo, pasó en el 2004, pasó en el 2008 que por temas de mercado las tasas de los fondos de pensión, los rendimientos de los fondos de pensión se cayeron, y la gente empieza a sacar la plata, y es donde le digo que materializan la pérdida, ¿verdad? Porque no hay un tiempo de recuperación, no hay un tiempo de que la operadora se acomode, vuelva a vender títulos o comprar y recupere, digamos, el... Déjame regresar a las palabras mortales, de los mortales, que no conocemos mucho de pensiones. Lo que querés decir es, por ejemplo, si hay una coyuntura negativa, o sea, tómese en consideración hace 5 meses, que se viene el tipo de cambio de un momento a otro hacia arriba, ¿verdad? Que no se espera, baja justamente los rendimientos, yo reviso, por ejemplo, el promedio de rendimientos, veo que me bajó. Ok, yo no le estoy si yo voy y saco ya esa pensión y la paso a otro lado, yo no le estoy dando tiempo a la operadora de que en los siguientes 6 meses, donde se volvió a estabilizar, me recupere, digamos, el rendimiento. Correcto. Sino que inclusive se lo estoy haciendo más difícil, porque le estoy haciendo el fondo más chiquitito. No, y porque lo está haciendo vender títulos, o sea, tener que ir a vender títulos al precio que me lo quieran comprar, ¿verdad? Porque necesito ya entregar efectivo, y entonces voy a tener que vender en el precio que me paguen para poder entregar esa cantidad de dinero. Claro, porque seguramente no será solo mi decisión ir a pasarla. Exacto, porque entonces es algo como en masa, ¿verdad? Entonces, cuando es mucha cantidad de dinero y hay que ir a vender títulos ya, tenemos que aceptar que nos paguen el precio que nos quieran pagar en ese momento. Entonces eso hace que todavía disminuyan más los rendimientos, ¿verdad? Hay un tema importantísimo y es que Catherine lo mencionaba, hay un aspecto, y es cómo se presentan los rendimientos. Hay, digamos, en la parte internacional, que son lugares donde hay muchísima mejor información y más desarrollo de todos estos temas, hay un concepto súper interesante, y es el rendimiento desde el inicio de mi inversión, que hoy no lo tenemos. Entonces, yo, Melvin Garita, estoy recibiendo desde que entré con esta operadora un rendimiento de tanto, y eso ya me dice cuánto estoy obteniendo yo. Y el problema es que, como lo mencionaba Catherine, el rendimiento desde histórico y sería el rendimiento que yo estoy derivando siempre y cuando haya empezado a cotizar en el 2001, no recuerdo la fecha exacta, sí. Y eso no es necesariamente mi característica de inversor en ese fondo de pensiones. Y otro punto es que en el último... Déjeme detenerme ahí, ya le doy el pase para el otro punto. Esto lo que significa es, por ejemplo, si yo, voy a poner mi caso, yo entré en 2001 a trabajar, creo que siempre he mantenido la misma operadora. Alguien entró en 2010 a trabajar y empezó su reporte del ROP. Eso significa que en 2017, hoy, en septiembre, me llega el informe, ¿verdad? Y me llega el año, el rendimiento anual promedio. Ok. Entonces digamos que diga, pongámoslo en negativo, menos 1.25, ¿verdad? Lo que usted me está diciendo es que Randall Rivera, que entró en 2001, no tiene la información de estos 16 años para ver si aquí había ganado 35%, digamos, y el menos 1.25 no me afecta para nada, porque ya tenía 35 para arriba. El que entró en 2010, que seguramente ganó 6, o pongámoslo en términos más dramáticos, ganó 3, a este sí le afecta al menos 1.25 porque está quedando en 1.75. Más o menos es eso. Básicamente, para el caso que usted nos plantea, en el caso suyo sí sería aproximado el rendimiento histórico, porque está entrando básicamente cuando se dio este cambio a los nuevos regímenes. Sí, pero exactamente, pero para el segundo caso no va a tener con qué comparar, y ese es el problema, porque él no va a poder comparar desde el 2001, porque él no entró en el 2001, entró en el 2010. Entonces, eventualmente, cómo le ha ido a sus inversiones desde que está cotizando es realmente el rendimiento que él está obteniendo. ¿Qué es lo que sí valdría la pena ver para un cliente, digamos, en particular? Pero hoy no posee eso, lo que tiene es el rendimiento del año en promedio. Exacto, o el del rendimiento que tiene el fondo desde que inició. Desde que inició el fondo, pero no la persona en el... Sí, no claro. La persona en Además, pongámoslo todavía, metamos a un tercer actor en esta dramatización. Alguien entró en 2014, ¿verdad? Entonces significa, por ejemplo, que digamos que los últimos 3 años han sido buenísimos, entonces el rendimiento ha sido 10% en los últimos 3 años.
Ok, las 3 personas, tanto el que ya tiene acumulado, bueno, voy a cambiarle la fecha, 2002, el que ya tiene acumulado 15 años de estar aportando a la pensión complementaria, digamos que tiene 33%, el de 2010 que apenas tiene un 2% y el de 2014 que ya tiene un 10%, los 3 van a tener el mismo número en su estado de cuenta, que es el rendimiento anual promedio y el rendimiento de la operadora de que empezó en 2001. Eso Correcto. es. Y quedamos ciegos. Exactamente. Sí. Sí, es un tema de información que el SUPEM tiene que mejorar definitivamente. Sí, ¿por qué no se da? Bueno, Más o Catherine, menos, que nos ¿eh? explique. Bueno, sí. No, es un tema regulatorio que Sí, ellos exacto. tienen que afrontar. Se supone que están trabajando en mejoras y permitir que se publiquen otros tipos de rendimiento. Sin embargo, están enfocados al rendimiento, qué sé yo, de 1 año, 3 años, 5 años, y no necesariamente al rendimiento desde que esa persona entró al fondo, y eso es importante, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver con el carácter del mensaje que mandan las operadoras. Porque entonces, digamos, Catherine se ríe, pensaba que le va a contar algo complicado. uno podría pensar entonces que, no sé, disculpen que los ponga como ejemplo, pero voy a poner ejemplo de Está Benevital. Digamos que el último año no ha sido muy bueno. ¿En qué año empezó Benevital? Igual, no, Benevitar está desde el 98 como operadora de pensión ya Bueno, pero constituida. digamos, de 2001 empieza a recibir las aportaciones 2000, del régimen sí, obligatorio. correcto. Ok. Digamos que en el último año no les ha ido bien, Catherine. Y entonces el rendimiento del último año, no sé, es negativo. Pero resulta que en los 16 años anteriores les fue de maravilla. Entonces cuando uno agarra completamente el rendimiento histórico, les ha ido muy bien, excepto por una situación coyuntural del último año. Y hay otra operadora X que arrancó hace 3 años, ¿verdad? Y este último año le fue bien, pero solo este último año. Entonces salen a decirnos a nosotros, las personas que aportamos, hey, pásese con nosotros que nosotros tuvimos este año el mejor rendimiento del mercado. Porque ahí nos están haciendo caer en una falacia. Digamos, puede ser que este año lo hayan tenido genial y el resto de los años malísimo. Y yo me voy como cliente en la finta de nada más tomar en cuenta el rendimiento del último año. Sí, pero Promedio. bueno. Sí, pero bueno, pasa lo siguiente, que es lo que decía también don Melvin. Por eso te reía, ¿verdad? No. Es que hay varias cosas, porque por ejemplo, si le fue malísimo en los años anteriores, pero en el último año está muy bien y tiene expectativas de seguir mejorando y usted está ingresando en ese momento, probablemente le vaya a ir bien, porque ya usted no asumió los rendimientos negativos de los años anteriores, ¿verdad? Sí, ahí yo quería complementar algo y es interesante, digamos, desgraciadamente en Costa Rica falta esa educación para la vida, ¿verdad? Y mucha gente, digamos, no tiene este tipo de educación en el colegio, lo que le hace que la enfrente, digamos, con cierto escepticismo o con cierto a regañadientes, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, es algo muy importante y que la gente tiene que buscar información y cómo tratar de entender sus estados de cuenta. Y en esa línea, en términos internacionales, cuando uno está trabajando con fondos, con administradores internacionales que invierten alrededor del mundo, ellos ponen en sus contratos, y esto la gente tiene que tenerlo claro, incluso los administradores locales y la SUPEM, pone que la medición del desempeño se tiene que hacer en un ciclo económico. ¿Y qué quiere decir esto? Un ciclo económico en promedio para Estados Unidos es alrededor de 5 años y medio. O sea, que es un asunto de mediano plazo. No porque a mi fondo le está yendo mal en un mes o en 3 meses, yo tengo que salir corriendo de ese fondo, a menos de que haya un tema de un escándalo o de malversación o de un tema, digamos, que ya lo afecte. Y en general la gente tiende que tener claro que estas son inversiones de muy largo plazo. Bueno, van a depender del tiempo a pensionarse. Y que tomar decisiones con la información de 2 o 3 meses puede ser que los induzca a un error. Y como usted bien señalaba, Randall, puede ser que una operadora tenga un excelente récord histórico y que tenga 2 o 3 meses que le esté yendo mal. Pero eso no quiere decir... Perdón, Sí, nada favor. más para terminar ahí la idea. Otra cosa importante es que recordemos que en el tema de inversiones, en el tema de inversiones, también un rendimiento que usted ve muy alto, también puede estar asociado a un riesgo alto. Sí. Entonces son también otras valoraciones que se deben hacer, ¿verdad?
normalmente nosotros hablamos de ese equilibrio que tiene que haber entre el rendimiento que estamos ofreciendo versus el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Ok, le ofrecemos un nivel de rendimiento bueno, tal vez la gente espera más, pero lo que estamos haciendo es tratar de que esos rendimientos también tengan cierta seguridad de que no van a verse tan afectados por factores de mercado. Lo que estás diciendo es que, por ejemplo, si yo te doy hoy 1,000 colones, 10,000, para no ser tan pinche. Digamos que te doy 10,000 colones, sí. Digamos que te doy 10,000 colones y te digo, Catherine, vos que sabes de esto, hazme el favor, apostame por alguno de los 3 equipos que te voy a decir, vos escoges Heredia, Santos o Cartago. Entonces vos venís y me decís, sí, pero vas a venir y me decís, Randall, mira, la apuesta más segura es Heredia, hoy. Y sorry, a mí también me duele, pero bueno, no importa, es Heredia. No lo van a dejar entrar al sagrado ahora, Randall. Sí. Lo que pasa es que te voy a decir, bueno, me vas a decir, es la más segura porque fíjate que tiene el 80% de probabilidades de ganar el campeonato. Pero si yo le apuesto a Heredia los 10,000 que me diste, lo que vas a ganar son 200 colones, Randall. O sea, es segurísima, pero vas a tener 10,200, o sea, 200 colones de ganancia. Si yo le apuesto a Cartago, como tu corazón lo dice, entonces yo te voy a apostar los 10,000 colones, tenés un 10% de probabilidades de ganar, pero claro, si la pegas, te ganas 20,000 colones, el doble. Entonces a mí lo más prudente que me parece, me vas a decir vos, es apostarle a alguien de media tabla, al Santos, donde, bueno, hoy ya no está tan a media tabla, pero entonces me vas a decir, porque si yo le apuesto 10,000, tenés un 60% de probabilidades de ganar, y entonces no te vas a ganar 10,000 como si le apostaras a Cartago, pero tampoco 200 como si le apostaras a Heredia, sino que te vas a quedar en 14,000. Pero bueno, es una opción más segura. Eso es lo que hacen ustedes. Correcto. Porque entonces, digamos, podrían tener apuestas con muy poco riesgo, llámese Herediano, donde ganen muy poco, o con un enorme riesgo y que ganen mucho. Llámese Cartago, que ganen mucho. Sí, así es. Entonces, por eso es que son muchos factores los que una persona debe conocer, y por eso la gente necesita informarse un poco más sobre cómo es que se trabajan estos fondos, ¿verdad? Y la afectación que tiene el mercado o situaciones como lo que estamos hablando hoy de un déficit fiscal a nivel de estos fondos en el tema de los rendimientos. Sí, y en esto, digamos, la estrategia que tengan los fondos es bien importante. Hay básicamente 2 instrumentos donde los gestores pueden estar poniendo su dinero. Hay instrumentos que se conocen como tasa fija, que eso es básicamente me paga una tasa de interés la misma todos los semestres, y hay otros que son tasas variables que se van ajustando a las condiciones. Entonces, en un entorno como estos, eventualmente pareciera ser prudente tener una parte importante del portafolio en instrumentos que, si las tasas de interés empiezan a disparar, me van a compensar porque en cuestión de 6 meses vuelve a reajustar y me paga una tasa de interés mejor. Entonces, en general, ese manejo es parte del día a día del tema de inversiones, y son temas que hay que analizar cuando se va a tomar una decisión de pasarse de una operadora a otra. No, ustedes lo que hacen, discúlpeme la simpleza del ejemplo, pero es apostarle a los 2 equipos. Nada más que le apuestan en mayor medida a unos que a otros y logran un balance al final. En este tema de tasas fijas y flotantes, básicamente es eso. Y dependiendo de las perspectivas, pues eventualmente es más, se podría decir que es más sensato enfocarse en un instrumento que se vaya ajustando conforme las condiciones de mercado, o que se vaya ajustando a las condiciones de mercado, y no estos otros que eventualmente van a sufrir más, por decirlo algo, en un escenario. El tema del rendimiento de mi cuenta individual, es decir, desde que yo empecé a aportar hasta hoy, es un tema, les pregunto, que tiene que ver con la transparencia del cliente. Es decir, sería más transparente si yo supiera desde el primer día que aporté a mi operadora de pensiones hasta hoy cuánto es lo que yo en mi cuenta sí, totalmente. Definitivamente. Ok. Simplemente la SUPEN no deja o no lo incluye. Es que hay una diferencia entre que en la regulación no venga, o una diferencia en que venga, pero en que diga textualmente no se permite brindar. Bueno, lo que tenemos hoy es lo siguiente, o sea, para que yo pueda hablar de rendimientos, ¿sí? Yo tengo que mostrar, o si lo que tengo autorizado para mostrar es solamente la tasa anualizada o la histórica. Y esa es la misma información que está en la página de la SUPEN. Uh-huh. Yo no le puedo hablar a usted de tasas mensuales, no le puedo hablar de rendimiento ajustado por riesgo,
O sea, hay una serie de restricciones sobre la información que yo le doy en el tema de rendimientos. Y no solamente eso, sino que además cuando le hablo de rendimientos tengo que hacer un comparativo semestral de mis rendimientos versus los que han tenido las otras operadoras. O sea que si yo a usted le envío esa información y no va así, estoy incumpliendo normativamente y puedo estar exponiéndome a una sanción por parte de la SUPIN. Evidentemente vos sabés, si yo soy Benevital, vos digo, el representante de Benevital, sabés cuál ha sido mi rendimiento de mi cuenta, pero claro, no me la puedes decir a mí, no se la puedes pasar a la SUPIN ni la puedes publicar en ningún lado. No, exacto, no puedo. O sea, ahí me vería yo en un problema. Ok, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿A ustedes, como operadora, particularmente Benevital, les serviría que eso se incluya? Sí, de hecho el otro día estábamos viendo lo que decía don Melvin, cuáles son a nivel internacional los datos que se dan, ¿verdad? Cuando se habla de productos que valoran a precios de mercado. Y hay más información, o sea, sí obviamente tiene que estar incluida la que hoy se presenta, pero hay otra serie de informaciones que complementan para que la persona pueda tomar una mejor decisión. Okay. Hay una máxima que se llama que más información es mejor que menos, ¿verdad? Uh-huh. El tema de la información es que cada quien tiene que ser responsable de saberla interpretar, ¿verdad? Uh-huh. Pero escondérmela no es una solución. Ok, entonces desde el punto de vista de Lazo, es que yo les puedo hablar desde el punto de vista de los clientes. Yo les puedo decir, sí, a mí sí me serviría. Sí. Claramente. ¿A ustedes también les serviría? Claro. Y Randall, y en eso es muy muy importante, porque eventualmente, y uno entiende, digamos, la posición del regulador en este aspecto, y es simplemente que no se preste para malinformar a los clientes. Sin embargo, y esto es algo en lo que el país tiene que avanzar, es en que hayan asesores de financieros, y esos asesores financieros eventualmente pueden ser personas que no trabajen en ninguna de estas empresas, simplemente ofrezcan esa asesoría y hagan que las personas tomen las mejores decisiones, y para tomar esas decisiones definitivamente lo que se ocupa es más información. No, y es que ¿saben por qué les pregunté? Porque la última vez que he estado varias veces con don Álvaro Ramos, el superintendente de pensiones, que estuvo sentado aquí, uh-huh, a mí me sorprendió el gran... Vamos a ver, don Álvaro siempre tiene como en el centro de su discurso a las personas que aportamos para nuestra pensión. Entonces, como yo sé que don Álvaro Ramos papá oye el programa y don Álvaro Ramos hijo ve el programa en televisión, que a los dos les mando un abrazo muy grande, estoy seguro que a partir de hoy será un tema de discusión, porque finalmente tiene que ver con la información para la gente. Claro. Porque les pregunto como operadora, ¿qué negativo les podría generar que se publique esa información? El punto de fondo es que eventualmente se puede prestar para malinformar a las personas. Pero tú los tres datos se pueden usar para malinformar. Definitivamente. Sí, yo también estoy desde el punto, digamos, la posición de ellos es eso. Eventualmente puede ser que hayan, y aquí la gente de mercadeo que está a la par mía sabe que eventualmente han enfrentado propagandas donde se malinforma a los clientes con el objetivo de hacerlos que se pasen de un lado a otro. Les hago son dos preguntas más. Les hago la penúltima pregunta sobre el tema. ¿Hay otras operadoras que se han, vamos a ver, que se niegan a que esta información sea pública? Realmente no sé, a nivel de ACOP que se ha comentado, ¿verdad? Porque hay una asociación de operadoras de pensión, pero realmente ahorita le mentiría si le digo que hay alguien que se oponga a que esa información sea mostrada. Lo que sí es importante aquí es que cuando hablamos de más información también necesitamos hablar de más educación financiera, como decía don Melvin, para que esta información sea interpretada correctamente y que no sea manipulada por personas que quieran aprovecharla a su conveniencia, que es lo que usted preguntaba. Claro, sí, que más información es muy bueno, pero también tiene que ir de la mano con más educación. La gente tiene que interesarse más por entender estos temas, uh-huh, y nosotros como parte de la industria también, porque la persona realmente comprenda y pueda tomar mejores decisiones más informadas. Yo para complementar eso, y creo que estoy haciendo un exceso de referirme a otras plazas, pero es que Costa Rica realmente el tema bursátil y financiero está muy en pañales. En otros lugares existen
personas que se dedican a eso. Puede ser que empezó porque el tío le preguntaba qué puedo hacer con mi pensión y demás, o con mi fondo de inversiones o mis ahorros, pero en general empiezan a florecer conforme se da esta cultura del ahorro que nosotros, y que todo esto, eso es lo que trata de promover este tipo de asesorías, porque a la larga un ingeniero o un maestro o un agricultor o todas las, digamos, las demás profesiones y técnicos que hay alrededor de una economía no necesariamente tienen que ser expertos en finanzas. Claro. Y esos expertos son los que a la larga les pueden dar una asesoría donde los ubique bien a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Claro, yo a la conclusión, antes de ir a la primera pausa, regresamos para profundizar sobre el tema del impacto del déficit fiscal en las pensiones. Justamente es esto, es que las cosas, cuando uno no tiene nada de idea de algo, ¿verdad?, se lo pueden llevar, y discúlpenme la expresión, entre las patas muy fáciles. Entonces, por ejemplo, si yo les voy a vender anuncios de radio, y entonces llego y les digo, bueno, pero es que ustedes saben una cosa, el rating de Noticias Monumental es de 42%. El ratio de cobertura es de 15,000 personas por emisión. La repetición por millar es de 15,000. Pero además los usuarios únicos radiofónicos nos llegan a 150,000 cada hora. Sí. ¿Qué hacen? ¿Me lo compran? Nada, no sé cómo interpretar eso. Porque nada de lo que acabo de decir existe. El radio no existe, el rating, no existe el ratio de cobertura, no existe la repetición por millar y no existen los usuarios únicos radiofónicos. Pero suena tan lindo. Exacto. Que cualquiera me compra la enorme cantidad de anuncios que quiera usando esos datos, pero realmente eso no existe. Sí, exacto. La conclusión a la que quería llegar en esta primera parte del programa es que la solidez detrás de un fondo de pensiones pesa. Y digamos, Benevital es hoy por hoy la operadora más sólida del país. Lo dije yo. Catherine me alzó las cejas. 2:48. Voy a ir a la pausa comercial. Regresamos con más aquí en Matices. Recuerden que si tienen preguntas sobre este tema, que yo sé que es muy técnico, pero que finalmente, y es lo que he intentado reflejar a lo largo de estos primeros minutos, tiene que ver con usted directamente, puede hacerlo en @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Ya regresamos con más. Regresamos a Matices. Estamos hoy hablando de pensiones y de cómo el déficit fiscal, que realmente el problema principal en este momento en el país, podría afectar o no los fondos de pensiones que todos tenemos. Si usted es un asalariado, es decir, no es un trabajador independiente, obligatoriamente este programa le interesa porque parte de su pensión está incluido, por supuesto, en las operadoras del régimen obligatorio de pensiones. ¿Qué pasa si el déficit fiscal sigue subiendo? Que además es el panorama mostrado por el Poder Ejecutivo, la Contraloría General y todas las autoridades económicas costarricenses. Vamos a ver, para tener una noción, y lo voy a poner en dólares porque en colones es una cifra exorbitante. El déficit que tiene, o sea, el faltante de ingresos que tiene el gobierno es de más de 3,000 millones de dólares. Okay. O sea, estamos hablando de 260 millones de dólares por mes. Esa es la cantidad de recursos que necesita. Y si lo quieren en colones son 1.7 millones de millones, para decirlo de alguna forma. Es una cantidad sumamente fuerte. Estos Eso recursos, lo puse en Excel porque en la calculadora no le cabe. Exactamente. Esta necesidad de recursos, el gobierno básicamente la había venido financiando con deuda externa, o sea, iba a los mercados internacionales y traía y colocaba bonos, colocaba deuda a largo plazo. Sin embargo, para seguir haciendo eso necesita un permiso de la Asamblea Legislativa. Ese permiso se venció hace algunos años y ese financiamiento se viene haciendo en el mercado local. Sí. Y el mercado local es completamente más pequeño, ¿verdad? Somos una economía de poco más de 5 millones de habitantes este déficit básicamente lo que está haciendo es compitiendo con los recursos que hay para las personas y para las empresas. Pero ahora, ¿cuánto pesan las señales en estos temas? O sea, las señales me refiero a que una cosa es el déficit ya consolidado, digamos, del que tenemos referencia, y otra es que las autoridades digan el otro año va a aumentar el déficit o nos van a bajar las calificadoras, valga la redundancia. Sí, eso es un tema que
de mercadeo bastante difícil de explicar desde el punto de vista racional. O sea, si yo digo que estoy quebrado y que no voy a tener plata, lo que va a hacer la gente es no dármela, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista político, al ser un gobierno, lo que se busca con eso es que los políticos entonces le abran ya sea el financiamiento fuera del país, esa presión política para que me ayuden, digamos, ya sea implementando más impuestos o abriéndole el financiamiento de nuevo a los mercados internacionales. ¿Y cuál es el problema de estas dos opciones? Que no solucionan el problema de fondo. Y el problema de fondo es cómo crece a la velocidad que crece el gasto del gobierno. Y eso hay que pararlo, porque eventualmente nos volvemos a endeudar y en 2 o 3 años vamos a estar en un problema todavía mayor, porque ya la deuda no va a ser del 60% del PIB, sino va a ser del 70% o del 80%, y llega un momento en que eso es impagable. Y nosotros, desgraciadamente, ya tenemos por lo menos 2 años de que superamos los niveles que se sugieren prudentes de deuda. Pero y es cíclico, porque en 2006 no teníamos déficit fiscal en ese momento, tuvimos un superávit. Sí, y se habían venido tomando medidas y son medidas de largo plazo. Estas medidas empezaron con los famosos PAES, y la gente que ya recuerda sus estudios de sus libros de estudios sociales, pues ahí los empezábamos a estudiar, que el PAE 1, el PAE 2, ya en algún momento nos creíamos que ya podíamos caminar solos, y el PAE 3 lo dejamos a medio palo, pero en general fue una serie de reformas que se implementaron condicionadas desde organismos internacionales para poner en orden las finanzas públicas, y fueron reformas que tardaron más de 15 años en tomarse. El tema hoy es que eventualmente, y pareciera ser, por lo menos el Fondo Monetario Internacional ha sido claro de que espera que la consolidación fiscal, el arreglo de las finanzas públicas se haga de una forma desordenada, y eso lo que quiere decir es que no va a ser por arreglos internos, sino que va a ser condicionado a que nos van a decir, bueno, usted necesita 3,000 millones para financiar su exceso de gastos. Bueno, yo se los voy a prestar este año, pero usted tiene que hacer estas y estas y estas medidas. A eso es a lo que definitivamente o pareciera ser que vamos a llegar. Catherine, ¿cuánto pesa estos temas? Vamos a ver, es que no son temas que estén o sea, que sean de ustedes, que ustedes los puedan arreglar. Correcto. Entonces yo supongo que normalmente Benevital estaría esperando siempre, ayudando además, siendo facilitador muchas veces, y algunas otras, espectador sin opciones, de que la economía costarricense sea sostenible, que no tenga cambios abruptos, que el tipo de cambio no se dispare, pero lo ven con palomitas sentados en la silla de espectadores de la economía nacional, porque pesa efectivamente en su institución. Sí, realmente nosotros esperamos que se tomen ciertas medidas. Una, por ejemplo, porque ahorita lo que hablábamos fue, por ejemplo, del incremento en las tasas, que pueden afectar indirectamente o directamente a los fondos de pensión, ¿verdad? Y hablamos mucho de cómo invertimos y todo el asunto, pero ¿qué pasa con esas inversiones? Bueno, es que nosotros estamos regulados en ciertos porcentajes para invertir en ciertos sectores. Uh-huh. Entonces ahí estamos limitados, digamos, para movernos hacia otros lados con el fin de diversificar un poco más. Eso es algo que necesitamos que hayan cambios, y sí, a veces lo decimos, tratamos de buscar acercamientos, pero no podemos hacer nada hasta que esto no se haga, ¿verdad? Pero definitivamente sí necesitamos que hayan cambios normativos para poder movernos un poquito diferente. Contame en qué no pueden invertir hoy, que les gustaría, vos o Melvin. No, vamos a ver, hay un tema, el sistema de pensiones nuestro es prácticamente una copia al carbón del sistema de pensiones chileno. Uh-huh. Y ese sistema... ¿Del de ahora o del de antes? No, del de ahora. Ah, bueno. Está un poco asustado. Aunque los problemas... Sí, bueno, el punto es que, y la experiencia chilena, pues efectivamente, los problemas que ellos enfrentaron también los estamos enfrentando hoy nosotros, después de más de 15 años de haberse implementado. Y uno de los aspectos es que se genera un exceso de ahorro.
Cuando si el gobierno fuera relativamente austero, existiría un exceso de ahorro importante en la economía. Básicamente el sistema de pensiones genera en ahorros mensuales alrededor de unos 33 millones de dólares. O sea, mes a mes el ahorro de todos los costarricenses que va a estos sistemas representa más o menos eso, unos 30 millones. Esos 30 millones es un flujo que se va, que hay que colocarlo, ¿verdad? Y en Chile habían tenido ese problema, que tenían un exceso de ahorro y lo que hicieron fue canalizarlo a infraestructura. Entonces usted con sus mismos ahorros de su generación actual está potenciando el crecimiento económico, está teniendo mejores carreteras, mejores aeropuertos, o sea, se potencia esa parte que nos ayuda a todos a crecer más, a hacer mejores negocios, a tener mejor logística, a disminuir los costos de transporte y es algo en lo que se espera que la SUPEN avance pronto. ¿A ustedes qué les parece eso? Que podamos invertir en infraestructura. Es necesario y se tiene que avanzar lo más pronto posible, ¿verdad? La mayoría de los problemas que se tienen por falta de recursos del gobierno se podrían estructurar en proyectos de este tipo y tendríamos dos ventajas. Una es que estos proyectos de infraestructura tienden a tener rentabilidades de 2 dígitos, o sea, podríamos tener rentabilidades del 10, 15, 18%, claro, que son por mucho más altas de lo que hoy recibimos al invertir en títulos valores, en títulos del gobierno. No tenemos la exposición a que el gobierno nos pague o no nos pague, y además una tercera es que mejoramos la capacidad de la economía de generar empleos, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Sí, un día estos deberíamos mencionar todos los socios comerciales, porque un día otro de nuestros socios comerciales es la Bolsa Nacional de Valores. Un día eso estuvo aquí con nosotros, conmigo, en Matices, el gerente general de la Bolsa, Roger Brenes, y don Roger insistía una y otra vez en la necesidad de generar normativa, o cambiar la normativa, que les permita, invertir la plata de las pensiones en infraestructura. Bueno. Que pareciera una apuesta muy fácil. Bueno, muy fácil. Sí. Digo, muy fácil es que, bajás el riesgo, aumentas el rendimiento, sí, y tras eso generas trabajo. Claro, hay temas que hay que tocar ahí, y es cómo se va a tratar o cuáles son las leyes y los controles que se van a poner, porque eventualmente puede ser, y eso es lo que a los reguladores los tiene un poco alejados de estos proyectos, es que se hagan con riesgos relativamente controlados, ¿verdad? Y para todos los costarricenses es claro de que hay proyectos de infraestructura que tardan décadas, y en esto no es posible, ¿verdad? Esto va a ser un proyecto que va a tardar 2 o 3 años, y ese presupuesto de tiempo se tiene que cumplir. Pero es que me acabas de decir algo interesante, bajas la inseguridad que el Estado te pague o no te pague. Eso sería imposible. O sea, en otra realidad política sería imposible decir eso que acaba de decir Don Melvin. No, y efectivamente. O sea, deberíamos tener una absoluta seguridad de que paguen. Una concesión donde los peajes y que se van a ir ajustando conforme las condiciones de la economía es lo que va a alimentar el rendimiento de las pensiones de todos nosotros. Eso es un ejemplo súper claro, ¿verdad? Y bueno, muy importante también lo que mencionaba de generación de empleo, cuando más bien ahorita el déficit a largo plazo, si incrementan los impuestos, por ejemplo, en las empresas, eso hace que en algún momento la empresa no pueda, digamos, más con esos gastos que implican, por ejemplo, el incremento en impuestos, en cargas sociales, en una serie de cosas que al final van a repercutir en que empleen menos gente, sí, o inclusive, claro, que puedan despedir gente. Y eso agrava todavía más el tema de pensiones, ¿verdad? Sí. Porque gente que se queda sin aportar, el régimen se va debilitando aún más, porque obviamente necesitamos que la gente que está laboralmente activa aporte, no solamente a los regímenes básicos, sino que tenga la capacidad también de ahorro en un plan voluntario, que es lo que hablamos, porque realmente con una pensión del régimen básico el nivel de vida que la gente lleva no es posible solamente hacerle frente, ¿verdad?, con una pensión como la de los regímenes básicos, ¿verdad? Entonces es un encadenamiento ahí de cosas que necesitamos que mejoren para que también
el nivel de vida no se vaya a ver disminuido en el tiempo. Y ese crecimiento económico que eventualmente nuestras pensiones, mejorando la infraestructura, podrían generar, ayudaría a que al haber más crecimiento, pues el mismo gobierno va a tener más ingresos y eventualmente el problema fiscal se empiece a solventar de una forma sostenida. Y hay medidas que sí se tienen que tomar, ¿verdad? Como es lo que hablábamos hace un momento de control del gasto. Sin embargo, este tipo de medidas son medidas de mediano y largo plazo que van en la línea correcta. Pero vamos a ver, si se logra reformar que los fondos de pensión se puedan invertir en infraestructura, sería a criterio de ustedes el cambio más importante de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador. Para mí sí, digamos, y ese es un tema. Nosotros, en condiciones normales, los fondos de pensiones generan una capacidad de ahorro muy fuerte y hay que saber canalizar ese ahorro para que mejore las condiciones del bienestar costarricense. Y aquí hay algo paradójico. Hoy por hoy, al no existir esta facilidad de invertir en estos instrumentos locales, en colones con rendimientos muy altos, ¿qué es lo que se ven obligadas las operadoras? A salir a los mercados internacionales. ¿Y eso qué implica? Que tienen que comprar dólares. Entonces, con nuestras mismas pensiones, hoy las operadoras tienen que ir a comprar dólares, presionar el tipo de cambio para que hoy nos empobrezcamos. Cuando el tipo de cambio aumenta, nos empobrecemos todos y estas operadoras, por esa escasez de títulos, de proyectos de inversión en Costa Rica, lo que hacen es empobrecernos hoy con la esperanza de que esas inversiones nos den mejores réditos en el futuro. Melvin, me dijiste que sí te parecería la reforma más importante de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador. ¿Te parece la reforma más urgente? Definitivamente, porque además de mejorar el rendimiento, y eso es importante, el aumento en rendimientos podría duplicar o incluso triplicar lo que hoy tenemos. Eso mejoraría las perspectivas de cuánto es lo que mi fondo de pensiones, con cuánto me voy a pensionar, y eso podría ser un cambio de que si me voy a pensionar con un 40% de mi salario, me termine pensionando con el 60, 65, 70%, dependiendo de eso. Si yo te pongo una lista de reformas aquí que tengan que ver con pensiones, de 10, te pongo esa, la de que se permita el financiamiento de la obra pública, y te digo, póngamelo de 1 a 10, me pones como 1. Sí, y hay otra que siempre yo he estado abogando, y es pedir que tanto desde el punto de vista del regulador como de los regulados se empiecen a pedir una certificación internacional en inversiones. Para eso el objetivo es de que tanto en la SUPEM como en las operadoras se garantice que hay un manejo completamente profesional. Y esto no es que yo me lo estoy inventando, también en Sudamérica ya ocurre en las plazas desarrolladas como Estados Unidos y Europa, pero en Sudamérica incluso ya por regulación se pide este tipo de certificaciones internacionales para garantizar que mis recursos están siendo manejados de la manera más profesional posible del momento. Déjenme hacer una nueva pausa comercial, la segunda del programa, porque además tienen que escoger la canción del cierre de hoy de Matices. Son las 3:10, vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Cuánto puede afectar el déficit fiscal, que es justamente el problema más importante de nuestro país, a los regímenes de pensiones? Bueno, ese es el tema del programa, pero realmente hemos hablado de muchas cosas, inclusive de las reformas necesarias que buscan justamente mejorar los rendimientos, además disminuir el riesgo, pero además generar empleo, que es una reforma muy fácil, es realmente muy sencilla en el papel, que es permitir que las platas de las pensiones financien obras de infraestructura, porque con eso uno asegura, como lo explicaba Melvin antes, mucho mejor que yo, rendimientos muy altos de más de 2 dígitos o de 2 dígitos, además disminuye el riesgo completamente, y cuando usted hace puentes, carreteras, edificios, un montón de cosas, lo que está haciendo es generando trabajo, que es el otro problema grande después del déficit fiscal que hay en nuestro país. Yo quiero preguntarles, yo sé que el programa no era esto, pero es que realmente quisiera subrayar en ese punto en particular, si ha habido gestiones oficiales de parte de las operadoras para lograr y permitir que se financie obra pública con plata de pensiones. Porque uno oye ideas ahí sueltas, ¿verdad? Yo oye a un diputado y después oye al director al gerente de la Bolsa Nacional de Valores, y los escucho a ustedes, pero ¿hay algún esfuerzo conjunto en permitir que esto pase?
Se espera que sí, ¿verdad? Porque como comentaba yo hace un momento, este es un caso que se ha presentado en muchos otros lugares donde se ha tratado de potenciar el ahorro a través de las pensiones y generar esa responsabilidad nuestra con el yo del futuro, ¿verdad? Que es básicamente ese ahorro y una de las opciones claras ha sido el tema de infraestructura. Se espera que la SUPEN, los reguladores, el CONACYF en general caminen en esta línea. El asunto es que entre más rápido lo hagan, pues va a ser mejor para todos los costarricenses, ¿verdad? Sí, y sí, como decían, pues el tema se ha peloteado por ahí, se ha oído, pero realmente hay ese temor a regular que realmente la gente pueda recibir réditos por esas inversiones que se van a hacer y que los fondos se vean protegidos, porque finalmente ese es el objetivo principal, ¿verdad? Que la gente tenga seguro su dinero porque es un ahorro para la pensión. Por supuesto, pero digamos, en este momento las inversiones que pueden hacer realmente son muy pobres. Y cuando me refiero a muy pobres es que hay muy poca diversidad y con rendimientos muy controlados. Sí, alrededor de un poco menos del 60% está concentrado en gobierno y Banco Central. Y el resto es lo que está en emisores privados o fuera del país. Entonces, definitivamente, en el peor de los casos, si es que el gobierno entrara en un problema de impago y eso afectara los precios de una manera marcada, en el peor escenario, lo que podríamos estar esperando es que nuestras pensiones o nuestros ahorros disminuyan alrededor de un 30%, y eso es un golpe muy fuerte. Sí, por supuesto. Que de hecho, imagínense usted en su casa, que lo que nos está explicando Catherine y Melvin es, imagínese usted jugando Gran Banco, tiene los 10, no me acuerdo cuántos colores, 7 colores para invertir, y que alguien llegue y le diga, bueno, aquí está la plata, pero usted solo puede invertir en los amarillos, y resulta que los amarillos es el que le da menos plata de todos. Uno desearía poder invertir en los morados, en los azules, en los bancos. Definitivamente. Que más o menos como se encuentran atados hoy, ¿no? Exactamente. Y eso es básicamente porque, bueno, regulatoriamente no es permitido y además localmente todavía no hay esa oferta de papel que ofrezca esto. Sin embargo, cuando exista la demanda, definitivamente uno podría empezar a ver que ya este tipo de estructuraciones empiecen a caminar en el país. Y son muy vastas, ¿verdad? Hablábamos de carreteras, puentes, infraestructura, pero también podemos hablar de complejos habitacionales. ¿Qué más, y pensando ya en el futuro, qué más que nuestros mismos sistemas de pensiones nos ayuden a darle vivienda a la gente que lo necesita? Y que se implementen plazos, préstamos como los hacen los bancos para vivienda de interés social o de clase media. Eso es todo eso se puede estructurar para que nos genere rendimiento. Sí, porque creo que los plazos más altos en el mercado en este instante de préstamos hipotecarios es de 30 años, si no me falla la información. 30 a 40. Ajá, ahora me dicen desde 40 para ir. Averiguar. No, creo que lo más amplio son, bueno, sí, entre 30 y 40. El ciclo laboral, que es lo que una persona mantiene su plata en una operadora de pensiones, más o menos anda en 30 años. Sí, 30, 35 también. Depende de cuándo. Desde que arranca hasta que termina y tiene derecho a pensión, anda en promedio 30, 35. Correcto. Es prácticamente el mismo tiempo. Sí. Lo que permitiría no poner en riesgo, pero además son inversiones muy seguras, porque cuando uno deja pagar la casa, pierde la casa. Sí. Entonces nadie... Sí. Es que eventualmente lo que se hace con este tipo de estructuraciones es tenerle mejoradores de crédito, y es esto, o sea, las primas, las garantías que hay para que estas cosas, para que los recursos de los pensionados estén asegurados, de los futuros pensionados estén asegurados. Catherine, necesito meterle un golazo. Ah, sí. Es que nos preguntaron algo en Twitter, es que, vamos a ver, la gente asocia cuando oye a Catherine que le puede hacer preguntas. Nos mandaron una que es muy interesante, que dice: Randall, ni en la caja ni en el BCR me dejaron establecer beneficiarios de pensión. Creo que está hablando de las... obligatorias. Ajá, del ROP. Sí. Catherine lo ha explicado, pero yo te voy a pedir que lo vuelvas a explicar, por favor. Sí. ¿Cuáles son las personas que uno puede poner de beneficiarios y cuáles son los que automáticamente por ley están en el ROP? Sí. Esa pregunta es muy, muy importante, entonces bien que la sigan preguntando y que la gente se informe sobre este tema.
Definitivamente tenemos que los fondos obligatorios van a tener como primera línea de beneficiario el que designe la caja, ¿verdad? Ok. Entonces, si la caja, si usted recibe una pensión de la caja y la caja decide no, ellos tienen una reglamentación que por consanguinidad van a tener derecho, por ejemplo, la esposa, los hijos que dependan económicamente en ese momento de la persona fallecida, son los que tienen derecho a pensión. Sin embargo, si no hay beneficiarios designados por la caja, como segunda línea van a ser los que designe en la operadora de pensión. Entonces, la operadora de pensión, aunque sea en los regímenes obligatorios, sí debería permitirles designar beneficiarios. Porque si no, ¿qué pasa? Que si no hay beneficiarios designados y la caja no designó a nadie, bueno, hablando de régimen básico, si fuera otro régimen sustituto, lo mismo, van a tener que ir a un proceso sucesorio. Entonces, es importante, o sea, sí, primera línea es lo que designe el régimen básico, pero sí deberíamos designar también beneficiarios en los regímenes obligatorios, en las operadoras de pensión, cubriendo esa parte de que la caja no designa a nadie. Y déjame pedirte un consejo de 30 segundos, Marvin, disculpe, ya es de 30 segundos. ¿Sería inteligente llenar los beneficiarios del ROP a gente que no es automáticamente, a personas que automáticamente no nos van a heredar? O sea, es decir, vamos a ver, yo sé que mi esposa va a heredar. Entonces, digamos, si quiero meter a un hijo que va a ser mayor a 25 años, yo lo meto a él en el beneficio. Bueno, ya eso es una decisión muy personal, ¿verdad? Porque si usted dice, no, porque puede ser que su esposa labore y que no vaya a obtener la condición de acceso al beneficio de la pensión. Claro. Pero usted dice, no, es que eso le corresponde a mi esposa, entonces es mejor que igual la deje ahí consignada. Un día de eso hacemos un programa solo de casos complicados. Okay. De casos complicados de las personas voy a prepararme. Por favor, a mí no me usted inviten está nada más. Que preparada, que tiene que ver, por ejemplo, con las personas que tienen hijos que no reconocieron chiquititos, Ajá. por ejemplo, y que en su adultez lo reconocen, ¿verdad? O no lo reconocen, pero tienen una relación completa. Ajá. ¿Cómo haces para facultarlo a heredar tu pensión? Sí. O por ejemplo, las personas que no se han divorciado, que lo hablamos el otro día, tienen una relación de hecho nueva, pero no han consolidado el divorcio. ¿Cómo hacer para ordenar un poco el tema de la pensión? Esperemos ser uno de casos raros. Sí, no, y pasa y está, y traemos a Ana María Polo reglamentada. aquí, ¿verdad? Ay, no. Caso cerrado. No, y está reglamentado, o sea, en el reglamento de la caja, Sí. ahí está reglamentado esos casos. Entonces sí podemos comentar un poco qué pasa en esas situaciones. Ok. Catherine, gracias. Bueno, con mucho gusto. No, Melvin, gracias. por estar Muchas aquí. gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Y nos vamos con una canción que escogió Catherine, que es rockera en español. Viento, de Caifanes. Feliz tarde, hasta luego.